Bueno, seguimos con este ejercicio en el cual es la conducción de calor con una fuente de calor viscosa. Sería conducción en el fluido y también tenemos un término de generación de energía. ¿Sí? Ese término de generación de energía va a estar incluido por disipación viscosa dentro del fluido. Pasamos de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares si asumimos que el radio es suficientemente grande y solamente estamos haciendo el balance en una sección muy pequeña. También sabemos que la velocidad va a ser función de X, en este caso, vamos a tener un perfil de velocidades en X, pero la velocidad va a tener dirección de Z. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el shell va a tener pues la siguiente geometría se va a aparecer de esta manera, va a tener delta t, delta x y va a ser de dimensiones completas en y y en z. ¿Sí? Y para el balance de energía sería lo mismo. Tendríamos variación con respecto a x, por lo tanto el elemento diferencial va a estar en x y dimensiones completas en y y z. Aquí la pregunta sería, ¿qué es lo primero de estos balances que vamos a estar resolviendo? Pues antes sabíamos qué balance íbamos a estar viendo, ¿no? Porque pues era o balance de momento o balance de energía, pero aquí es un balance combinado de energía y momento. Los dos fenómenos están pasando dentro de, dentro de este elemento, dentro de este fluido. Tenemos tanto velocidad, cambio de velocidad con respecto a X y también tenemos cambio de temperatura con respecto a X. Entonces, ¿cuál sería primero? En este caso, por lo regular, hay una regla principal que cuando resolvemos masa y energía, lo primero que debemos de hacer es resolver la ecuación de continuidad, que la ecuación de continuidad va a ser un balance de masa, y después resolvemos la ecuación de momento. Si tenemos continuidad y momento, primero sería masa, que sería continuidad, y después tendríamos momentum, que su variable sería velocidad. Entonces, esa sería la regla. Pero aquí, en este caso, lo que tenemos es que estamos trabajando con momento y con energía. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué resolveríamos? ¿O podemos resolverlo de manera, eh, de manera simultánea? Pues en este caso hay software, como el software que les enseñé, Comson Multiphysics, puede resolver el balance de momento y el balance de energía al mismo tiempo. E incluso podemos agregar un balance de masa y podemos estar resolviendo los tres fenómenos al mismo tiempo. ¿Sí? Pero eso sería ya con un software especializado que tiene resolvedores para transporte de energía y para las ecuaciones de Navier-Stokes, que serían momento. Ujú. Pero en este caso, qué es lo que resolveríamos primero? Bueno, vamos a ver qué es lo que resolveríamos primero. En este caso debemos de hacer un análisis de las ecuaciones. ¿Sí? El análisis de las ecuaciones que haríamos sería de la siguiente manera. Tenemos el balance de momento. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, el balance de momento y tendríamos el balance de energía, balance de energía. El balance de momento, todas las ecuaciones del balance de momento las voy a representar con color azul, ¿sí? Y todas las ecuaciones del balance de energía las voy a representar con color rojo. Ujú. Entonces, para el balance de momento, pues sabemos que vamos a tener la velocidad y esta velocidad, pues vamos a tener variables, en este caso variables, que en este caso sería X, Y y Z, ¿no? Que serían las coordenadas. ¿Qué otras variables se incluirían? ¿Qué otras variables?
participan en los balances de momentum, pues una de esas variables sería la presión. ¿Qué otras variables? Tenemos también la densidad, tenemos también la viscosidad y pues otra variable que tendríamos la variable tiempo, pero en este caso como estamos trabajando en estado estacionario sería igual con 0. Entonces esas serían las ecuaciones que participarían en el balance de momento. Para el balance de energía tendríamos la temperatura, ¿sí? Sería una variable. También tenemos las coordenadas X, Y y Z. ¿Qué otras variables tendríamos? Tendríamos la variable densidad también. ¿Sí? ¿Se acuerdan de difusividad térmica? Tiene la densidad. Tenemos también que sería en función de la velocidad. También función de entalpía e incluso también función de viscosidad, ¿sí? Si revisamos el flujo combinado de energía, sabemos que va a ser igual a Q más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la entalpía específica multiplicado por la velocidad. Más el flujo de trabajo que sería tau multiplicado por el vector velocidad. Entonces si se dan cuenta de que la energía también depende de la velocidad, ¿sí? Y también depende de la entalpía y por lo tanto si tenemos ese término tau también va a depender de la viscosidad. Entonces una vez que hicimos este análisis pues sabemos que los dos van a ser función tanto de temperatura como de velocidad. Porque, por ejemplo, en el balance de momento, la velocidad va a ser función de temperatura. ¿Por qué sería función de temperatura? Pues porque estas cantidades van a variar con respecto a la temperatura. Tenemos, por ejemplo, la densidad y la viscosidad. Estas son funciones de la temperatura, ¿sí? Entonces, si queremos resolver o si queremos tener el perfil de velocidades, tenemos que tener las temperaturas para calcular la densidad y la viscosidad a las temperaturas correspondientes y así poder obtener el perfil de distribución de velocidades. Entonces tendríamos que resolver primero primero la temperatura para después poderlas ingresar en estas propiedades, ¿sí? Y que serían propiedades termodinámicas y de ahí ya podríamos obtener el perfil de distribución. Lo sustituimos en el balance de momentum y obtenemos el perfil de distribuciones de velocidades, ¿sí? Y ustedes pueden decir también la presión. También la presión es función de temperatura. Sabemos que PV igual a esa nRT, ¿sí? Pero en este caso, bueno, esa ecuación PV igual a nRT va a ser cuando trabajemos con gases. Y en este caso solamente estaríamos trabajando con líquidos. O bueno, en este caso estamos trabajando con un fluido incompresible. De hecho, nos lo dice el problema. Entonces, por lo tanto, la presión la dejaríamos que no va a variar con respecto a la temperatura, pero recuerden, en algunos otros casos podríamos tener la presión en función de la temperatura si fuera un gas ideal. Entonces, en este caso, nosotros podríamos tener que la velocidad, primero resolver la velocidad y después calcular el perfil de distribuciones de temperatura o calcular las temperaturas y después obtener el perfil de velocidades.
Aquí en este caso, pues si queremos que estas varíen con respecto a la temperatura, debemos de resolver primero este balance. Ujú. Que sería esta segunda opción. Pero si nosotros tenemos el perfil primero de temperatura, que sería en este caso función de velocidad, entonces tendríamos que resolver primero esta, la velocidad primero, ¿sí? Y después resolver el balance de energía para obtener la temperatura. ¿Sí? ¿Qué sería más viable? En este caso, nosotros podríamos decir que podemos hacer que estas, ¿sí? Podemos hacer que estas sean casi constantes. Podemos hacer la suposición de que estas propiedades como la densidad y la viscosidad no varían mucho con respecto a la temperatura. Podríamos trabajar como si fuera primero un sistema isotérmico y obtener el perfil de velocidad, ¿sí? Y ya no necesitaríamos resolver primero el balance de energía, ¿sí? Hacemos esta suposición y, por ejemplo, tendríamos nuestro perfil de velocidades de manera isotérmica, pero ya después ese perfil de velocidades de manera isotérmica lo meteríamos al perfil o al balance de energía y obtendríamos las temperaturas que estas sí variarían con respecto a la velocidad. Ujú. Y eso sería lo más lógico, porque si no consideramos velocidad, solamente si por ejemplo resolvemos la temperatura primero, ¿sí? Resolvemos el balance de energía, obtenemos el perfil de distribución de temperatura y en este caso consideramos a la velocidad constante, entonces podríamos eh, eliminar estos sistemas. Sería una velocidad muy baja para que solamente en el fluido se diera la parte de conducción, que sería Q, ¿no? Que se explica con la ley de Fourier, menos K es igual a dt de X. Ajá. Pero este no es el caso, porque sabemos que el fluido se va a estar moviendo a una velocidad determinada, por lo tanto necesitamos que resolverla de esta manera primero. ¿Sí? Obtener el perfil de velocidades de manera isotérmica y después sustituirlo en, en la temperatura, porque de nada serviría resolver primero el perfil de temperatura sin la velocidad porque en este sistema sí va a ser muy importante. Si no, en este caso solamente estaríamos considerando conducción. ¿Sí? Y después obtener el perfil de velocidades, pues ya no sería, pues prácticamente ya no estaríamos considerando varios fenómenos, ¿sí? Entonces, esta sería la primera opción, hacer esas consideraciones, que la densidad, que la viscosidad varían muy poco en función de la temperatura, tener el perfil de velocidades y después el perfil de velocidades isotérmico y después sustituirle en el balance de energía para obtener el perfil de distribución de temperatura.